charla sobre los textos narrativos. Está en su módulo, en la parte del tema número 6 que vamos a trabajar. Con este tema número 6, les voy a adelantar el trabajo del examen final. Escuchen, los estudiantes virtuales se están adelantando con su examen porque hoy estamos a 14 de agosto y el examen lo deben entregar el 11 de septiembre. Tienen prácticamente un mes para trabajar en el examen final de la materia, que si mal no recuerdo, también es una experiencia de aprendizaje significativa en el módulo de 10º grado y es relacionado con los textos narrativos. Vamos a empezar entonces. Dice aquí la primera parte, lo que es popular no necesariamente tiene que ser lo más correcto o lo más sabio. Eso lo dijo la señora Indira Gandhi. Les pregunta qué opinan ustedes, procesen la información y al final entonces vamos a presentar las opiniones que ustedes tengan sobre el pensamiento de Indira Gandhi. Lo que es popular no necesariamente debe ser lo más correcto. Vamos a ver entonces qué son los textos narrativos. Son todos aquellos textos que nos cuentan, nos relatan hechos que pueden ser reales o imaginarios. Están escritos en prosa y suelen estar estructurados generalmente en inicio, nudo y desenlace. Las imágenes que ven alrededor de la definición de los textos narrativos están relacionados con los textos narrativos. La Ilíada y la Odisea son textos narrativos, la fábula, las leyendas y las novelas son consideradas como textos narrativos porque tienen esa estructura. Tienen inicio, nudo, desenlace, que esa es la estructura normal, aunque hay otras estructuras que alteran el orden normal de una obra, pero generalmente es ese. También porque cuentan o narran hechos, pueden ser reales o imaginarios, y porque están escritos en prosa. La estructura del texto narrativo, ahí se las vuelvo a repetir, introducción, nudo y desenlace. ¿Qué van a tratar en la introducción? En la introducción se van a presentar los personajes, el ambiente, el lugar donde se desarrolla y van a presentar, van a dar los primeros inicios de cuál será el problema o el nudo que se va a desarrollar en ese texto. Para entonces llegar al nudo. ¿Qué es el nudo? Es la parte central de la narración donde usted está leyendo y usted está emocionado, que usted quiere saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Ese es el nudo. Explica el problema. Y ya entonces, al final del texto, vamos a encontrar el desenlace, que es donde ya pues llega el final de la acción, donde se explica la solución del posible problema que se trabajó en el nudo y es el final de la historia. Además de esa estructura, hay otras características del texto narrativo. ¿Cuáles son esas? Los personajes, que son los que van a desarrollar la acción dentro del texto. Los narradores, que son los que relatan la historia. Aquí quiero que tengan claro que el narrador no es el autor del texto narrativo. Son dos cosas muy distintas, el autor y el narrador. El tiempo también es importante dentro de un texto narrativo porque ahí le va a decir si está narrado en presente, en pasado o en futuro. El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia y el acontecimiento son las situaciones que se van presentando y que poco a poco se van desarrollando dentro del relato. Vamos a hablar de los personajes. Los personajes forman parte importante de lo que es el texto narrativo y son los seres que participan o que desarrollan la acción dentro de ese texto narrativo, del cuento, de la novela, de una fábula. Pueden ser personas, animales y objetos. En el caso de las fábulas, quienes desarrollan la acción son animales con características de hombres, porque entre ellos desarrollan la acción a través de un diálogo. Según la importancia y participación de los personajes,
estos se pueden clasificar en personajes principales, que son los que desarrollan la acción, y los secundarios, que son los que van a acompañar durante toda la narración a esos personajes principales, pero no van a tener un papel importantísimo, sino que nada más van a estar ahí acompañándolo. Otra clasificación es que en estos personajes principales podemos encontrar el protagonista y el antagonista. El protagonista o los protagonistas son los personajes principales de la historia, desarrollan el avance, o sea, van desarrollando los hechos e intentan llegar a una meta. Sin embargo, el antagonista es el que va ahí al lado del protagonista, pero no es, intenta que en todo lo que él hace es para evitar que el personaje principal o el protagonista llegue a desarrollar o que cumpla la meta que está establecida. Vamos a poner que uno es el bueno y el otro es el malo, porque ese es el personaje antagonista. Aquí aparecen que los personajes dentro de un texto narrativo pueden ser personajes fantásticos como hadas, duendes, princesas, seres extraterrestres, pueden ser parte de los personajes. También hay personajes que son reales, que son de la historia, que pueden existir. De hecho, hay personajes que son verdaderos dentro de un texto narrativo y que pueden ser campesinos, reyes, profesores, maestros, doctores, no interesa, pero son realistas, son personajes verdaderos. Estos personajes tienen atributos y cualidades como todo ser humano, sean realistas o fantásticos, tienen cualidades humanas. Es importante resaltar también el narrador, que también forma parte principal de la estructura del texto narrativo. El narrador, miren que se los tengo aquí en rojo, no es el autor. El autor es el que hizo el texto y el narrador es otra persona. ¿Qué es el narrador? Es la voz que cuenta la historia. Puede estar escrito en primera persona, o sea, yo estuve ahí, hice. Ese es el narrador en primera persona. Existe el narrador en segunda persona y en tercera persona es cuando cuenta, estaba María en el parque cuando cayó del cielo un meteorito y alumbró todo el parque. Ese es un narrador en tercera persona. Está narrando lo que ve. Los tipos de narrador: omnisciente, que domina todo lo que se desarrolla dentro del texto, de la obra. Él sabe lo bueno, lo malo, lo feo, lo que piensan, lo que sientan los personajes. El protagonista forma parte de la misma narración y el testigo, porque es el que solamente cuenta lo que ve. Este es un ejemplo de un pequeño texto narrativo, un cuento cortito que se llama Con el Señor de la Selva. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque quiero que vean cómo se trabaja el inicio, el nudo y el desenlace de un texto narrativo. Que no es copiar el inicio que está aquí y yo le digo, dígame cuál es el inicio y usted me va a copiar. Después de un largo recorrido por el río Napo, llegaron al puerto de agua dulce de Misahuali, donde comenzó. Ese no es el inicio. Recuerden que vimos que en el inicio, vamos a ver qué era el inicio, en el inicio se presentan a los personajes, se sitúa la situación, dónde es la historia y en el tiempo que se desarrolla. Entonces, vamos a ver esa parte aquí. Comienza el cuento de la siguiente manera. Después de un largo recorrido por el río Napo, llegaron al puerto de agua dulce de Misahuali, donde comieron estofado de guatusa con culebra asada. Los abuelos no van a creer que hemos comido esto, dijo Manuela. Hay que pedirles la receta para la abuela Conchi, expresó Mateo. Cuando pescaban en el río Aguárico, Mateo y Manuela conocieron a Jerónimo, un niño quichua que les conversó sobre los pueblos que vivían en este territorio. Después, una noche después de un agotador día de recorrido a pie, mientras descansaban junto a la hoguera,
Escucharon unos suaves pasos sobre las hojas caídas en el mullido piso de la selva. En la profunda oscuridad vieron brillar dos enormes ojos amarillos. El jaguar, gritó Jerónimo, si viene traído por un mal espíritu, acabará con nosotros. No se preocupen, los espíritus de mis antepasados me han pedido que hable con ustedes, manifestó el jaguar mirándolos fijamente. En alguna época mi pueblo reinó sobre las selvas americanas. Ahora estamos en peligro de extinción. Soy uno de los pocos que aún vive en esta zona. Ustedes son jóvenes. Ojalá su generación sean menos crueles y respeten más la vida de los demás. El enorme animal se acercó a Manuela y le lamió suavemente la mejilla. Colocó su pata sobre Mateo y Jerónimo. Lentamente dio la vuelta y se fue. La figura del animal se perdió entre la negrura de la noche. Ese es un fragmento de Viaje por el País del Sol de Leonor Bravo. ¿Qué va a pasar cuando usted va a trabajar el inicio del cuento? Usted tiene que decir quiénes son los personajes, dónde se desarrolla la acción y en qué tiempo. Eso está aquí. ¿Dónde se desarrolla la acción? Usted debe empezar a decir, el cuento inicia con un viaje por el río Napo donde van Manuela, Mateo y Aguari, y Conchi, no, la abuela no es Mateo, Manuela y el niño quechua. Esos son los personajes que van a desarrollar el tema. ¿Dónde se sitúa la historia? Se sitúa en el, pueden poner que en el río Aguarico. Ese es el inicio. Después dice, el nudo. ¿Cuál es la parte más importante de ese cuento? Cuando se aparece el jaguar y Jerónimo grita asustado que se aparece el jaguar. Esa es la parte más importante del texto donde usted está leyendo, ya hay santo, se apareció el jaguar. Ahí explica el problema. ¿Y cuál es el desenlace? No es copiar el pedazo que dice que el enorme animal se acercó a Manuela, no. ¿Cuál es el final? En el nudo voy a presentar que el jaguar está hablando con los muchachos. ¿Y cuál es el nudo? Lo que le dice, que él espera que ellos sean un poco más benévolos, que no vayan a matarlos a ellos, que no exterminen a la especie. Y al final, el jaguar le lame la mejilla a Manuela. Ese es el inicio, el nudo y el desenlace de un texto. No es copiar el inicio como está allá, ni el medio como ustedes lo copian, ni el final tampoco. Eso es lo que tienen que hacer con lo que te aparece en el módulo. En el módulo de ustedes aparece que tienen que hacer el análisis de el cuento de la muerte de la emperatriz china. Ese es el análisis que dice en la experiencia de aprendizaje tanto para los virtuales como los modulares. ¿Qué van a hacer? Dice que tienen que buscar el nombre del autor que incluya los datos biográficos, estructura, inicio, nudo y desenlace. Ustedes deben leer el cuento La muerte de la emperatriz china y presentar cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Presentados por ustedes, redactado por ustedes, no copiar el texto del inicio, copiar acá el medio y copiar el final. ¿Por qué? Porque en esa estructura es que nos vamos a percatar si usted comprendió el contenido del cuento. Después dice que debe buscar los personajes, cuáles son los personajes principales y cuáles son los personajes secundarios. Eso aparece en teoría en el módulo, qué es personajes principales y qué es personaje secundario. Y por último, deben hacer un resumen del cuento. Tomen en cuenta que se los estoy diciendo. El cuento, si usted va a escribir el resumen, debe tener el inicio, el nudo y el desenlace que usted redactó. Ahora no es que van a copiar el inicio, el nudo y el desenlace y ese es el resumen del cuento, porque en el inicio usted va a escribir, van a redactar. Ustedes ya están en un nivel
donde tienen que empezar a redactar. Van a contar nuevamente con sus palabras qué pasa en el cuento La muerte de la emperatriz china. Y según el texto, son dos cuentos. Uno es La muerte de la emperatriz china. Y el otro dice aquí que debe leer usted, un cuento de autor panameño. No estoy diciéndole cuál. Usted puede escoger el cuento que usted guste, pero tiene que ser de un autor panameño. Cuidado con copiar y pegar la estructura del texto que está en internet porque se lo pongo malo. Yo no he mandado a nadie a que copie y pegue de internet nada. Los estoy mandando a que trabajen ustedes. Porque muchas veces lo que está en internet no es lo correcto. Usted tiene que hacer el análisis del texto, no internet. Porque de internet solamente van a buscar el cuento en sí. Cuando van a copiar los datos biográficos del autor, lean la biografía, porque los datos biográficos no es poner nada más dónde nació, dónde murió, o cuando usted busque en internet que le sale debajo de la figurita los datos y esos son los datos biográficos, pues no. Lea, redacte, copie y busque lo más importante de Rubén Darío. ¿Por qué Rubén Darío es importante en la literatura hispanoamericana? ¿Por qué se le ganó el sitio que se ganó dentro del modernismo? Porque es el máximo representante del modernismo. Cuando busca un autor, un cuento de autor panameño, lo mismo. Debe buscar lo más sobresaliente del escritor. No vayan a buscar una leyenda que también forma parte de un texto narrativo que no tiene autor, entonces no van a hacer nada con la leyenda. Es un cuento, no leyenda, cuento, ni poesía. Es un cuento de autor panameño. Usted se mete en internet y busca el título de un cuento panameño y ahí le va a salir el cuento, entonces usted va a buscar quién es el autor y va a empezar a hacer la estructura. Obviamente, para hacerla, tiene que leerla.